Buen día, ¿cómo están? Buen día, señor Buenos días, senador. senador Rodríguez, buenos días, senador Schaap, buenos días, don Humberto, don Buenos Silvio, días, señor senador. ¿cómo están? Buenos días, señor senador. ¿Cómo Buen se día, encuentra usted? presidente. Buen Espero que muy día, bien. senador. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué Buen día, tal, doña? presidente. Hola, Kencho, ¿cómo está, Hola, ingeniero, buen día, senador? Octavio. Tal. No, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? todo bien. Vamos mal, presidente. ¿Por qué, senador? No hay cemento. No hay cemento, senador. Esto Es es un una problema. gravedad. Usted Cerró, Tenemos también que está solucionar cemento, ese presidente. O cemento. sea que usted ha de sentir también la escasez. Sí, Don Octavio ahora mismo también. falta, a- ahora sí, falta todo cemento. Eso es lo que tenemos que liberar, aunque sea 3, 4 meses, para que entre otra vez, para que podamos, si no vamos a parar toda la obra. sí, y eso va a ser muy jodido Ahí lo que va a por la ser cantidad jodido. porque hoy parece que la fábrica de Iguazú cerró, senador. Cerró Iguazú y eso hace que la industria nacional no tenga la suficiente capacidad para toda la demanda. Eso es lo que entiendo, pero creo que iba a estar invitado el presidente, está invitado el presidente de la industria una vez que finalice los puntos que tenemos, seguramente le vamos a escuchar a él, vamos a consultarle un poco cuál es el motivo y qué es lo que se tiene previsto para resolver el tema. Y ese señor presidente no se puede liberar ese cemento Y, ahora, y yo creo que hasta que funcione todo otra vez nuestra empresa. es lo que tenemos que ver para plantear, don Octavio, es lo que vamos a escucharle a él hoy y de ahí vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Algo que se tiene que hacer porque uno de los motores hoy que mueve la mano de obra es la construcción. Y sí, ese es Construcción en todos los rincones del Paraguay es lo que está generando mano de obra en la albañilería, en los hormigonistas, en fin, en todas las obras, ¿verdad? y sí. Y al lado genera, vea la plata mil mitad, Apeante hoy la minguea y van a conseguir cemento a 90.000, a 85.000 la bolsa, presidente. híjole, no, yo, Y yo creo que eso ya es demasiado caro. Creo que los precios no se modificaron en la industria, los precios siguen. Un eh, robo. Hay una demora sí en la carga, ¿verdad? Eso sí, es lo que hoy. pero en los depósitos llega ya a 85.000, a 90. Hay obra que ya está parando, porque yo estoy en ese ramo y algunos ya están parando Ya, por falta de cemento. está difícil conseguir, está muy Sí, difícil. Y y eso bueno, es lo que vamos a tener tenemos que que... hablar con nuestro presidente de la industria hoy para que nos informe un poco y vamos a ver qué camino tomar, ¿verdad? ¿Qué Pero podemos hacer para ayudar? yo digo que se puede liberar, aunque sea septiembre, O sea, octubre, la noviembre, hasta importación, ¿verdad, diciembre. don Octavio? Sí, la exportación, que se libere la exportación. Ujú. Entonces, Con va eso a se entrar estaría paliando un aliando poco, ya. Sí, mucho. me parece que puede ser una solución para que vuelva a sus precios normales también, ¿verdad? Sí, así mismo. Otra cosa, Perfecto. lo que te quería preguntar, presidente, acá la Sí, circunvalación del Limpio paró otra vez, no siguió, vino 2, 3 veces y después paró totalmente. Y ya mira que hace yo ya 2 meses ya otra vez. vos hablaste con el viceministro, ¿verdad, don Octavio? Yo hablé Por- una vez y me dijo que en diciembre se va a terminar, ya se va a empezar, pero vino acá el ministro luego a hacer una palada y se quedó ahí. Se quedó otra vez. Se quedó totalmente otra vez, presidente. Voy a pedirle a Magda que por favor, si podés llamarle un poco al viceministro hoy para darle una respuesta a don Octavio de qué pasó. Una consulta que nos está haciendo y si podés llamarle ya, consultarle y si no te atiende o si hay que hablar con el ministro, entonces al terminar la reunión yo le llamo para ver si qué nos dice, una consulta que hace el senador Schaap. Bueno, ¿Está bien? senador, voy a ¿Podés? llamarle al señor viceministro. Dale. Bueno, señor. Y bueno, gracias, presidente. Nos falta uno, ¿verdad? Para tener... Permiso, señor senador. Sí. El senador Arnaldo Franco solicitó o sea, que me dijo, Magda, si me disculpas con los colegas, por favor, yo ya no puedo participar.
fueron sus palabras, ¿verdad? Por un mensaje de texto. Y si el senador no está incluido ya entre los integrantes, son 6. Entonces sí hay quórum, señor senador. Ahora, yo Comenzamos, no... presidente. Presidente, seguimos. Entonces. Sí, Empecemos entonces. sí, señor. Adelante. Yo creo que si te dijo eso el senador Franco, entonces nosotros respetamos mucho a un compañero que estuvo con nosotros y cumplió una tarea bastante dinámica. Así que siempre vamos a respetarle a los compañeros y a los colegas. Tenemos quórum, entonces vamos a iniciar la reunión. Sí, y cuando usted indique, señor, también elegir al vicepresidente de la comisión. Y bueno, yo quiero hacer un planteamiento que me parece que tiene que... Tenemos que estar todos, presidente. Tenemos que estar todos. Y vamos a dejar... Usted puede también hacer una consulta telefónica con todos los senadores, presidente. Yo voy a hacer una consulta telefónica. Yo tengo una propuesta y voy a hacer una consulta telefónica con todos los colegas. Sí, señor. A mí me parece que sería interesante. A mí me parece que sería interesante que hable con los otros colegas también, pero acá está presente el ingeniero Rodríguez, en quien yo creo y confío puede ejercer la vicepresidencia en reemplazo del senador Franco, ¿verdad? Es la consulta que le voy a hacer, es lo que yo creo que él es relator en este momento, así que si no, por lo menos quiero preguntarle a Octavio. Lo que usted decía. Por eso digo, don Octavio, ¿qué opinión tenés al respecto de ese vicepresidente? De que el ingeniero Yo digo Rodríguez... que está demasiado bien para el ingeniero Rodríguez. Bueno, ya tengo la Gracias, conformidad. Octavio. Ya tengo la conformidad de otro colega, así que me falta hacer la consulta con el doctor Querey, con el senador Busarqui y con el senador Castiglioni. Así que voy a hacer la consulta pertinente y tener ya nuestro voto, ingeniero. Sí, usted ordena, presidente. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro orden del día, señora Magda. Por favor. Señor. Convocatoria número 8. Sesión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones. Miércoles 2 de septiembre del 2020, 11 horas, reunión virtual, plataforma Zoom. Orden del día. Proyectos a estudiar. Del Poder Ejecutivo. Mensaje número 398 vía Ministerio de Hacienda de fecha 18 de junio del 2020, por el cual remite el proyecto de ley que aprueban los contratos de préstamos número 4915-OC-PR y 4916-QI-PR, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo BIP, por un monto total de hasta 235 millones de dólares de los Estados Unidos de América, en fecha 11 de mayo del 2020, para el financiamiento del programa de mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por la ley número 6.469 del 2 de enero del 2020. Entrada en plenaria, 25 de junio del 2020. Recibido en comisión, 29 de junio del 2020. Entrada en comisión, 8 de julio del 2020. Girado además a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Cuenta y Control de la Administración Financiera del Estado. Referente a este proyecto, señor senador, se recibió 2 notas oficiales y 2 notas de presentación privada.
Las notas oficiales. Nota presentada por la Municipalidad Manuel Irala de fecha 6 de agosto del 2020, por el cual remite consideraciones con relación al proyecto de ley. Nota número 565 de la Junta Departamental de Presidente Ayes de fecha 13 de agosto del 2020, por el cual remite la ordenanza número 95, que declara de interés departamental el proyecto de pavimentación de la ruta Coronel de Infantería Francisco Brizuela, tramo Cruce Pioneros, Para Todo, Cruce Douglas, Ruta de la Leche del departamento de Presidente Ayes. La presentación privada. Nota presentada por la cooperativa Chortizer de fecha 11 de agosto del 2020, por el cual remite consideraciones con relación al proyecto de ley. También la nota presentada por el Vicariato Apostólico del Pilcomayo de fecha 11 de agosto del 2020, por el cual remite consideraciones al proyecto de ley. Todas estas notas solicitan el acompañamiento del proyecto por la importancia que implica la ruta para la población en general. Como punto número 2 de la Cámara de Diputados, mensaje 1136 de fecha 24 de junio del 2020, por el cual remite proyecto de ley que modifica el artículo 52 de la ley 1614/2000, general del marco regulatorio y tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay. Origen, Cámara de Diputados. Proyectistas, diputado Walter Hans. Aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 17 de junio del 2020. Entrada en plenaria, 25 de junio del 2020. Recibido en comisión, 29 de junio del 2020. Entrada en comisión, 8 de julio del 2020. Girado además a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Hacienda y Presupuesto, Cuenta y Control de la Administración Financiera del Estado, con sanción automática jueves 24 de septiembre del 2020. Y como invitado tenemos también al abogado Ernesto Benítez, que es el presidente de la Industria Nacional del Cemento. Es todo, señor senador. Consideración de... Buenos días, doctor senador Querey. A consideración entonces de los señores miembros de la Comisión del Orden del Día. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, comenzamos. Comenzamos. Una pregunta un poco en este punto 1, ¿verdad? Sí. Este es un crédito. ¿Qué tal, presidente? Bienvenido. Espero que esté bien de salud. Gracias a Dios, bien, doctor. Saludos Gracias. a todos los de la comisión y los colegas también. Bueno, una pregunta nomás. Este es un crédito que se había aprobado ya y aquí lo que hay que aprobar es el contrato del crédito nomás ya. A eso se refiere este primer uno. No, este es un nuevo préstamo. Este es un préstamo que tiene que ver con la ruta de la leche. Es un préstamo, no es un... Estos no son bonos. Es un préstamo. Así es, señora, ¿verdad? Si podemos leer de vuelta el proyecto. Pone un poco porque dice que el proyecto que es un crédito aprobado por ley, no sé de qué fecha, si vos te fijas. Voy a leer mensaje del Ministerio que aprueba los contratos de préstamo. Contratos de préstamo, suscripto, ¿verdad? Sí. Son los contratos entre la República Interamericana de Desarrollo, BID, por un monto total de hasta 235 millones de dólares en fecha 11 de mayo para el financiamiento del programa de mejoramiento y conservación de los corredores agroindustriales a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
y amplía el presupuesto. Y amplía el presupuesto. La ley de presupuesto es lo que... Es un Por eso, nuevo crédito es este, che. es un nuevo préstamo, un crédito nuevo. Permiso, señores senadores. Estos Sí. son dos contratos de préstamos para realizar obras de infraestructura vial, ¿verdad? Se refieren son contratos que ha firmado el Poder Ejecutivo y para que tengan plena validez necesita la conformidad del Congreso. Por eso es que remite a consideración el Poder Ejecutivo vía Ministerio de Hacienda para que el contrato internacional de préstamo y pueda ser obligatorio para el país para tener que pagar, es que se remite para su aprobación por parte del Congreso. Son dos préstamos por un total de 235.000. Uno se refiere al préstamo propiamente del Banco Interamericano de Desarrollo y el otro se refiere a un préstamo de una entidad japonesa, pero que será administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por esa razón son los dos contratos se hallan a nombre del BID. Son nuevos Sí. préstamos, doctor Querey. Nuevo. Que necesita el aval del Congreso. Sí, señor. Tiene la palabra el doctor Querey. Yo, presidente, mociono que condicionemos la aprobación de estos créditos con la rendición de cuentas de los márgenes que están en bonos del Estado y que no han sido ejecutados más de un 35%, 40% del total de bonos y de otros créditos más que tienen. No manifiesto oposición al proyecto. De hecho, hace mucho venimos discutiendo este proyecto de la ruta de la leche, pero con miras a este endeudamiento, estamos hablando de 470 millones de dólares de nuevo endeudamiento, estamos hablando. 200. 135 y 235. ¿Dos? No, 235. 235. 235. 235 millones de dólares. De todas maneras, por lo menos eso es un criterio que yo creo que el Ministerio de Hacienda no ha satisfecho suficientemente con respecto al manejo de los créditos y de los bonos que han sido adquiridos en diferentes momentos. No han sido ejecutados una gran parte según información que nos consta de las unidades de control, ¿verdad? Desde el Congreso. Y por lo tanto, necesitaríamos tener esa explicación para después considerar la aprobación de un proyecto como este, ¿verdad? Y dependerá, la rapidez de esto dependerá de que el Ministerio de Hacienda justifique suficientemente con respecto a los otros préstamos adquiridos y al remanente de bonos que no han sido ejecutados. Gracias, presidente. Pido la palabra, presidente. Sí, senador Rodríguez. Efectivamente, en inversiones, el que más ejecuta es el Ministerio de Obras Públicas. Y ellos tenían habilitada una línea de plata proveniente de los bonos. Y lo que está ejecutando ahora el Ministerio de Obras Públicas, que lo está ejecutando rápido y bien, digamos, el que mayor está ejecutando. Pero los bonos que deberían ser utilizados no están siendo utilizados, presidente. Hay una parte poca la que se está utilizando de esos bonos. Tal así también, presidente, voy a recordar a los señores colegas que del préstamo de 300 millones de dólares que ya desembolsó el Banco Interamericano de Desarrollo, también 150 millones de dólares. Y el Ministerio de Hacienda tendría que haber presentado al Senado una ley que posibilite la creación de un fondo soberano un fondo soberano
para que pueda desenvolver, esto está en el contrato que firmó el Ministerio de Hacienda y que nosotros aprobamos, ¿verdad?, para la creación de estos fondos soberanos. Y el Ministerio de Hacienda hasta hoy no ha remitido esa creación de ley y quiere presionar al Senado para que se libere otras líneas de crédito, y ellos tienen disponible ahí 150 millones de dólares. Ellos envían esa ley y el Banco Interamericano de Desarrollo automáticamente le libra los 150 millones que es lo que está pidiendo el Ministerio de Obras Públicas, presidente. Este proyecto que estamos tratando ahora es otro proyecto que habla sobre las nuevas obras, fundamentalmente dentro del Chaco, denominado el Camino de la Leche, y en otros lugares, que la plata, el Banco Interamericano de Desarrollo obtuvo creo que de un banco o del gobierno japonés. Por eso es que estamos tratando, aparentemente serían 2 créditos, pero es un crédito nomás. Entonces necesitaríamos una explicación del Ministerio de Hacienda, presidente, y una explicación sobre estos 2 puntos de la ley de creación del Fondo Soberano de Equilibrio, creo que se llama, y la utilización de los bonos para obras públicas que no se están utilizando. Y como esto a lo mejor podríamos, si podemos resolver esos 2 problemas, como dice el senador Querey, a lo mejor podríamos tratarlo el próximo miércoles y el jueves meter ya en la plenaria de mañana en 8, si es que satisface esta explicación tanto de Hacienda como de Obras Públicas sobre estos 2 puntos concretos. No hay otro. Y esto podríamos hacerlo en una extraordinaria a través de la comisión, inclusive, presidente, ya que esta vía Zoom habilita mucho, siempre y cuando haya voluntad del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sí, solamente, senador, que para recordar un poco la vez anterior cuando estuvo invitado el ministro de Obras Públicas, él ya se explayó sobre este proyecto, explicó, y creo que ya fue muy específico en su aclaración sobre este punto. Y por eso que creo que lo que nosotros nos corresponde como comisión es o aprobar o rechazar. Esa es mi humilde opinión, porque creo que nosotros como comisión tenemos que considerar la aprobación o rechazar el proyecto que viene a nuestra comisión. Senador Rodríguez. Yo estuve en la explicación del señor ministro. En ese caso, él no explicó por qué no utilizaba los bonos. No explicó. Entonces, yo estoy por el rechazo, presidente, para definir hoy. Fantástico. Entonces tendríamos, senador, que hacer, señora Magda y doctor Reyes, 2 dictámenes, ¿verdad? Quienes estén por la aprobación del proyecto y quienes estén por el rechazo del proyecto. Eso es lo que creo que nos corresponde. Corresponde, presidente. Corresponde. Entonces ya dejamos en manos de la plenaria. Sí, por eso digo, directamente. Sí, señor. Perfectamente. ¿Parece bien? Sí, correcto, presidente. Los que están por la... Sí, doctor. Quiero dejar nomás una aclaración, presidente, sí, de que las explicaciones no fueron dadas por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque se refirió a la obra en sí, ¿verdad? A la presentación del proyecto, etcétera, que tiempo más, tiempo menos, nadie puede estar en desacuerdo. Lo que aquí se está discutiendo es otra cosa, ¿verdad? Es por qué
en esta vorágine de endeudamiento que tenemos en el país, ¿verdad? ¿Por qué hay recursos que no fueron utilizados? Y esas respuestas no las tenemos. Pero vamos con los dos dictámenes sin ningún problema, ¿verdad? Simplemente que quiero dejar en claro qué es lo que no fue respondido por el Ministerio de Obras Públicas. Gracias, senador. Muchas gracias, senador Querey. No, por eso le digo, creo que lo que nosotros, al estar hoy, lo que tenemos que es decidir quienes estén por la aprobación del proyecto y quienes estén por el rechazo del proyecto. Entonces, Sí, señor. eso sería lo correcto. Así que vamos por los dos dictámenes entonces. Los que están Sí, por la señor. aprobación aprueban y quienes rechacen firman por el rechazo. Gracias. Vamos al segundo punto del orden del día, señora Sí, Márquez. señor. De la Cámara de Diputados, mensaje 1136. De fecha 24 de junio del 2020, por el cual remite proyecto de ley que modifica el artículo 52 de la Ley 1614/2000, General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público y Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay. Doctor, si usted permite, señor senador, si el doctor Reyes puede hacer la presentación. Esto ya le tuvimos a la señora Cristina Muñoz y como al presidente de SAP la otra vez cuando se trató también este proyecto. Y recibimos la nota de la señora Cristina Muñoz donde solicita el rechazo de este proyecto. Sí, adelante, doctor. Muy bien. Este es un proyecto de ley que tiene ya media sanción. Fue presentado por el diputado Walter Arms y se refiere básicamente a la modificación de la ley 1614/2000 que regula el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Esta modificación se refiere al articulado que se refiere al modo del cálculo del pago del servicio alcantarillado, que actualmente se calcula sobre la base del 100% del consumo de agua. Esta modificación que aprobó diputado, la honorable Cámara de Diputados, será reducida al 50%. La comisión ha realizado una sesión donde estuvieron virtualmente con el presidente de la SAT y la presidenta de la ERSAN, quienes se opusieron al proyecto. En el Paraguay, la conexión de alcantarillado sanitario solamente se refiere a una cobertura nacional del 33% y el desagüe cloacal con tratamiento solamente al 11%. Esto es según la propia página de la SAP que se refiere. Hasta hoy en día, las aguas residuales de nuestra ciudad capital y de otras ciudades son vertidas directamente al río Paraguay. Pero esto se está modificando a través de la planta de tratamiento de aguas residuales que se van a instalar tanto en el área, hacia el acceso norte como hacia el acceso sur de la ciudad. ¿Verdad? Estará ubicado uno en Santísima Trinidad, en el Bañado Norte, y otro hacia el Bañado Sur, y están siendo construidos actualmente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y también se está haciendo el servicio de alcantarillado en la ciudad de Fernando de la Mora y posiblemente en otras ciudades de esta situación. Bueno, este es el nuevo cuadro tarifario de agua potable que entró a regir en el año 2018. Y estos son los precios por el consumo de agua. Y sobre eso se hace la tarifa de alcantarillado, alcanza al 100%. Esto es lo que realmente en la Cámara de Diputados dijeron que este 100% de la facturación de agua potable no debía ser sino el 50%. Entonces pretenden regular esto solamente fue establecido por un acta a través de la ERSAM que se refiere a esta situación, señor senador. A esto se refiere este proyecto de ley. Trata de reducir, trata de regular que el precio del alcantarillado sanitario no supere el 50% del importe de consumo del agua y no del 100% como actualmente es. Consideración, señores. Senadores, ingeniero Rodríguez, senador Querey, don Octavio. Yo más preguntar, presidente, ¿cuál
los criterios con los cuales se plantean tanto la aceptación como el rechazo, ¿verdad? A ver, o es una reducción directa nada más del 50%, porque el problema aquí es, de hecho, nosotros habíamos apoyado, ¿verdad? Yo me acuerdo que apoyamos el tema de la tarifa, de la ANDE, e incluso hablamos de ESAP, etcétera, que después finalmente fue rechazado, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero saber es si aquí hay un estudio de cuál va a ser el impacto financiero, etcétera, porque esas cosas pues hay que saber para poder, cuando nosotros hicimos la propuesta aquella vez de reducciones, se hicieron los cálculos de cuántos millones de dólares significaba eso, cuánto iba a impactar a la institución, si con eso cubrían los costos fijos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no sé, yo por lo menos necesitaría un poco más de información con respecto a esas partes del proyecto, ¿verdad? Yo en situación de pandemia ahora, desde luego, pensar en la reducción de la tarifa y de que la institución tenga menos ingresos, sabemos que es complicado, porque las instituciones están también en sus dificultades, pero también sé que para la población es necesaria la reducción de tarifas o la menor presión posible de todas las obligaciones en este momento, pero no sé cuál es el impacto de esto, cuánto va a impactar en millones de dólares, etcétera, etcétera. Bueno, ahí me quedo. Expreso más mi desconocimiento de esos detalles si los hubiera, ¿verdad? Y pidiendo la aclaración un poco al doctor Reyes o a no sé quién puede tener un poco más de información respecto a eso, ¿verdad? Sí, Gracias. Doctor. con el permiso del señor presidente, senador, en la oportunidad de la reunión, tanto el presidente de la ERSAN como el presidente de la ESAP y la presidenta Cristina Muñoz de la ERSAN, ellos manifestaron que estas reducciones atraerían graves perjuicios a los ingresos, ¿verdad? Por las inversiones que se vienen realizando, que ellos vienen realizando en materia de justamente de la ampliación de servicios. Hay que recordar que ni siquiera todos los barrios de Asunción cuentan con desagüe, de este tipo de desagüe, sino que están ampliándose a otros barrios y también otras ciudades del interior. Y me acuerdo que la presidenta del ARSAN había dicho que en varias ciudades el servicio por aguaterías solamente alcanzaban 50.000, 80.000, máximo 100.000 guaraníes, y que era solamente el doble, o sea, el 100% equivalía solamente a otros 50.000 o 80.000 guaraníes, ¿verdad? Y que no era mucho para el ciudadano común, pero sí eran muy necesarios para contar los recursos para poder eventualmente el día de mañana tener recursos las municipalidades o las gobernaciones de poder habilitar los servicios de alcantarillado sanitario, señor senador. Ambos presidentes, cuando en su oportunidad habían presentado, se habían opuesto manifestando de que debido a ello, las instituciones tendrían varias deficiencias de servicio por menores ingresos que iban a tener. Tendrían dificultades para la operación del sistema por lo que ya explicó el doctor Reyes. Eso es lo que explicaron en su oportunidad, senador Querey. Eso es lo que ellos explicaron, que no tendrían posibilidades de operar con la capacidad financiera muy reducida y con los costos también muy reducidos. Esa es la explicación que habían dado en la presentación que hicieron. Quiero la palabra, presidente. Senador Rodríguez, adelante. Sí. Esto no hay que olvidar de que el presupuesto que se está ejecutando este año de la ESAP, cuyo servicio es precario, no viene al caso hablar acá, pero ellos tienen habilitado un presupuesto. Entonces, y debido a esta pandemia, venir a decirle, bueno, 50% menos el alcantarillado, no van a recibir. No van a recibir, ¿y por qué? Y le vamos a dar plata, ¿y por qué? Y le vamos a sacar el 50%, así como se hizo con la ANDE, le vamos a dar el 50%, le vamos a reducir, pero le vamos a dar un
fondos. Y en este momento, esa plata, el doble del alcantarillado, viene del contribuyente, del que tiene el servicio, ¿verdad? Y eso yo creo que se hizo así, 100, 50%. Entonces no hay lógicamente vos le preguntás a la señora Cristina y le preguntás al ingeniero Chávez, esto es un golpe muy fuerte para ellos. O sea, es una cosa delicada. No es que y vamos a cortarle, porque ellos ya están ejecutando un presupuesto. Yo no digo si para el año que viene, en este presupuesto que se presentó ahí, entonces podemos ver cuántos son los ingresos por el 50% adicional al consumo de agua potable que va al alcantarillado sanitario. Y bueno, si el Estado dice esto va a ser 100 millones de dólares y nosotros vamos a poner los 100 millones de dólares, entonces podemos ver el año que viene. Pero ahora es golpearle con un garrote de Arsanzo de que fue y origen llegó a la piola, presidente. Yo estoy prácticamente estaría, no estoy de acuerdo, yo que es el destaque nomás, y si es que no tienen bien decirle te vamos a sacar o te vamos a dar. Yo no sé si eso está explicado, Humberto. Doctor Reyes. Presidente. Sí, doctor Señor Reyes. senador, sí, señor senador, no, el proyecto que vino de diputados no habla solamente no es durante la pandemia. Eso quiero hacer una aclaración importante. No hay una temporalización. Esto sencillamente es reducir la tarifa, regular la tarifa, ¿verdad? Y establecer que el servicio el precio del servicio alcantarillado no debe superar el 50% del consumo del agua. Y que no se hizo sobre la base de cálculos técnicos, no vino determinaciones. Ahora, me acuerdo que la presidenta de la ARSAN, Cristina Muñoz, dijo que ellos estaban realizando fuertes inversiones, no solamente en varias ciudades. Me acuerdo que citó específicamente, por ejemplo, en la ciudad de San Bernardino, ¿verdad? Que estaban contribuyendo para justamente poder trabajar para evitar ya la contaminación del lago Ipacaraí, pero no hay así determinaciones técnicas para la reducción, no hubo, señor senador. No hubo. No, fue sencillamente, lo que estoy diciendo, vamos a reducir y vamos a reducir el 50%. Es lo que digo, presidente, ellos ya contaban con esos fondos y ahora de golpe le vamos a sacar, sin decirle dónde le vamos a reponer, y entonces podría correr el peligro de parar obra también. Así mismo. Y tiene sanción fija el 24 de este mes. Yo estoy por el rechazo, presidente. Acompaño el mismo sentimiento, senador Rodríguez. Vamos a golpearla muy fuerte. Vamos a golpearla y vamos a golpear el servicio. Sí. Porque no está Presidente. Sí, señor. Adelante, senador. Yo estoy también por el rechazo y quiero decir un poco en concreto que básicamente los proyectos debieran tener todos los cálculos de los impactos institucionales. Nosotros no podemos, estamos preocupadísimos por la situación socioeconómica del país. Todos estamos muy preocupados, pero eso tiene que ir acompañado del más riguroso, el máximo esfuerzo posible en tener todo el impacto que vamos a generar con una u otra medida. Por lo tanto, yo también acompaño el rechazo, presidente. Gracias, senador. Me parece, señora Amaya, que sería... Sí, senador Chap. Adelante. Sí, para acompañar también el rechazo, presidente. Muchas gracias. Entonces, este proyecto tiene el rechazo, pero sería importante, señora, que cuando vengan los proyectos también tengamos en consideración lo que estaba diciendo el senador Querey. Es demasiado importante que podamos revisar cuando vengan a la comisión y necesitamos que esto tenga esta documentación también. También está yendo y viniendo. Entonces, sería muy importante, señora directora, que se tenga en consideración esto que estaba señalando el senador Querey. Bueno, señor senador. Okay. Bueno, está bien. Perfecto. Ahora
Vamos por el rechazo de este punto, entonces tiene unanimidad de los presentes. ¿Qué otro punto tenemos, señora? Como proyecto a estudiar, señor senador, ya no tenemos ningún punto. Sí, ya está el abogado Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional del Cemento, señor senador. Buen día, presidente. Muchas gracias por la presencia. Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Buen día, presidente. Esto nace un poco esta invitación de una preocupación de los senadores de la Comisión de Obras por la escasez en el mercado del cemento, y era un componente demasiado importante en estos momentos, y es por eso que lo invitamos a que nos ilustre y nos informe un poco del tema de lo que se da hoy en el mercado del cemento. Muchas Muy gracias. gentiles. Bueno, presidente y demás miembros, si tienen algunas preguntas puntuales o desean que les refleje un panorama de la actualidad con respecto al rubro que me ocupa. La historia y la cemento, presidente. Y en el Sobreco, señor senador. Bueno, hablarle ahí al senador Chap, que es constructor, y que te diga cuánto él pagó la última por la bolsa de cemento. 85.000 guaraníes. Sí, Por favor, presidente. Senador. sí, ¿me escucha, presidente? Sí, senador. Estoy ¿Me atento. escucha? No, y justamente yo estoy hablando con el presidente de acuerdo por el cemento, y ahora el cemento prácticamente no conseguimos, y si conseguimos a 90.000 guaraníes, la bolsa conseguimos, presidente. Y prácticamente está paralizando nuestra mano de obra en construcción, y ese paraliza totalmente para esta pandemia. Ahí lo que vamos a entrar en terapia intensiva ya y completo ya, porque la mano de obra por la construcción nomás prácticamente nuestra gente vive. Y yo digo, tenemos que buscar la forma del cemento de abaratar otra vez el precio como la vez pasada. ¿Qué vos me decís? Bien, el mercado del cemento en el país se nutre de tres pilares principales, ¿verdad? Por un lado tenemos INC, que abarca aproximadamente el 50% del mercado, en una menor proporción la cementera de Iguazú, que es el sector privado, que hoy día ya es netamente de capital nacional también, ¿verdad? Y en un 20 a 25% es importación. Bueno, la importación está por el piso, ya que los principales países exportadores de cemento a Paraguay son y Bolivia, ¿verdad? Y Uruguay también ya más específicamente para concretera, ¿verdad? Las fábricas en esos países, primero que están mermadas en su producción también por la pandemia y están abocadas a su consumo interno. Entonces libran muy poca cantidad de material para la exportación hacia Paraguay. Y por otro lado, que la cementera de Iguazú estuvo con inconvenientes, estuvo 15 días parado, y hoy día están retomando paulatinamente su producción. Todavía no pueden ellos recuperar su ritmo porque las características del inconveniente que tuvieron no les da la posibilidad de recuperar rápidamente. Eso significa que de unas 110.000 a 120.000 bolsas por día de cemento que se consume en el país, hay un déficit aproximado de 40.000 bolsas por día, prácticamente, hablando en números generales, ¿verdad? Significa que la INC, como una industria más, es la que está funcionando a régimen normal con su producción habitual, y está tratando de abastecer, por un lado, el mercado consumidor habitual también, que son las obras de distinta envergadura, y también, por otro lado, a pedido justamente del gobierno, sin desabastecer en lo posible las obras públicas, ¿verdad? Y también los agentes que paralelamente colaboran con esas obras públicas, ¿verdad? Porque hay muchas constructoras que, sin tener un contrato de obra pública, por ejemplo, hacen columnas, hacen prefabricados para puentes, alcantarillas,
y tratamos de enfocarnos en no desabastecerle completamente a ellos, porque son generalmente empresas que compraban de otro sector antes, que no era la INC, pero que hoy día recurren a la INC justamente pidiendo socorro para no quedar desabastecidos. Ese es el panorama actual que tenemos. Ahora, con respecto al precio, la última vez que se reajustó el precio en la INC fue en el 2017. Desde ese día no se cambió el precio de la bolsa de venta al distribuidor en la industria nacional del cemento, ¿verdad? Todos los días se retira una bolsa que cuesta 39.800 en el caso del peseta, que es de consumo general, y 43.600 guaraníes que cuesta el cemento estructural, ¿verdad? Que son precios uniformes y estables y para todos los clientes de la INC. La diferencia de precio ya se da en la intermediación, que es un factor que la INC no puede controlar, ¿verdad? Tampoco tenemos una normativa a nivel país que nos permita regular ese precio, ¿verdad? Tal vez lo que se podría recurrir en ese caso es a la SEDECO, tal vez para verificar un poco los sobrecostos que tiene el producto en la subdistribución, ¿verdad? Hasta el consumidor final. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, poner, porque o si no, al consumidor llega demasiado caro ya, presidente, o si no, lo que tenemos que hacer, liberar, aunque sea 4 meses la exportación, darle más a la gente y para que nos falte cemento. Sí. Sí, senador. La importación de cemento es regulada, efectivamente, ¿verdad? A través del MIC, que da licencia por un volumen determinado a algún interesado, ¿verdad? El MIC autorizó todas las licencias que se presentaron, levantó o sea, concedió las licencias que se habían solicitado en el mes de agosto, y el reporte que nosotros tenemos es de que se importó alrededor de 2 millones de bolsas de cemento solamente en el mes de agosto, ¿verdad? Eso, el incremento no llega al 50% el incremento en la importación, pero realmente las licencias probablemente en total son de mucho más que el doble de esa cantidad permitida. Entonces, al liberar las licencias, lastimosamente por la coyuntura actual, tampoco vamos a tener un abastecimiento suficiente en nuestro mercado local, porque, como les había explicado, las fábricas del exterior, las de Brasil, las de Bolivia y compañía, son las que ofrecen dificultades para exportar a Paraguay. Incluso algunos importadores me habían comentado que ya tienen información de sus proveedores del exterior, que para este mes de septiembre iba a ser un poco más crítico inclusive el mercado de cemento en origen, ¿verdad? Y a eso se le suma la dificultad logística que hay por los costos y otras dificultades que tienen, que también patean en contra de la importación de cemento acá en Paraguay, ¿verdad? O sea que los problemas son en origen, no es solamente una cuestión de que podamos, de que la industria de comercio pueda liberar las licencias, que de hecho ya lo hizo, ¿verdad? No, y eso yo lo que quiero saber si está liberado o no, presidente, porque, o si no, lo que tenemos que también controlar la especulación, porque la gente está especulando por el precio. Y ese es el problema realmente, senador, porque como le expliqué, la importación tiene un poco más de sobrecosto por costos logísticos y un poco también por la venta más costosa en fábricas de origen en el extranjero. Pero la producción local, por ejemplo, INC vende al mismo precio todos los días a todos los clientes. No varía un guaraní el precio de la bolsa. Inclusive, nosotros habilitamos ya desde antes de la pandemia como forma de potenciar un producto más dirigido al pueblo, el cemento de albañilería, que es un cemento no menor calidad, pero sí pensado justamente para un uso general en obras que no son de infraestructura, que no requieren losa o hormigón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces habilitamos un canal de venta al público de hasta 50 bolsas por día para cada ciudadano que quiera ir con su cédula y con su vehículo a retirar en la fábrica de Villeta. Y una bolsa que cuesta 29.500 guaraníes al público. Y acá el cemento nacional, te va y pedí en el depósito, te pide 90.000 guaraníes el nacional, carísimo, 85, 90, así te está pidiendo. Y te da dando 10 bolsas nomás también.
Sí. Yo entiendo que esa especulación se debe a la falta de una normativa principalmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estuve hablando también hace unos días con el representante de Cemento Artigas, que importan en bolsa un cemento estructural también, y ellos, por ejemplo, no incrementan el precio de venta al consumidor en la medida en que se consigue, por ejemplo, que cualquier ciudadano se va y compra el depósito. Ellos tienen un precio aproximado de 47.000 guaraníes la bolsa en temporada normal, y ahora están en 55, 57, más o menos. Por ahí nomás también el incremento que tienen, ¿verdad? Pero en el caso de ese cemento en especial, ¿verdad? Pero los otros, los depósitos, los distribuidores ya manejan los precios y los costos de acuerdo a lo que ellos consideran, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos nosotros la manera, de hecho desde la INC no hay una manera de controlar el precio de venta al consumidor final. Nosotros solamente controlamos nuestros propios precios de venta. Y bueno, ese no va, presidente, de mi parte. Senador Rodríguez, ¿una otra consulta? No te escucho, senador. Tu micrófono. Ahí, senador. No te escucho, senador. ¿Cómo me copiaba ahora, presidente? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, señor. Nuestro presidente de INC. Tus competidores directos en el mercado paraguayo, presidente. Así un pimponeo. Y si me permite, presidente. Sí, señor, adelante. ¿Cómo no? Los competidores son Iguazú Cementos y el mercado importador, ¿verdad? Entre los cuales tenemos la propia cementera Iguazú, por ejemplo, también importa una porción importante de su producción, o sea, de su venta de cemento, ¿verdad? La otra fábrica que está en etapa de proyecto, que es Secom, hoy día también abastece el mercado desde el mercado importador. Después ya son importadores más pequeños. Esta inversión que se hizo en INC en el gobierno pasado de, creo que 80 millones de dólares más o menos, para el cambio de combustible. ¿En cuánto aumentó la producción de INC? Y están funcionando todo, la secadora de Puzolana. Está funcionando todo, presidente. Así Sí, como ustedes si miramos algo. Sí, si miramos desde la inversión técnica, vamos a encontrar que están instaladas todas las maquinarias que se mencionaron en el proyecto, tanto en Vallemí como en Villeta. El cambio de combustible implicó una parte más fuerte de esa inversión, que es la instalación de un molino de coque, que es el combustible sólido que se utiliza actualmente en sustitución general del fuel oil, que es líquido, ¿verdad? Que no se deja de utilizar. Eso es importante también aclarar. El fuel oil no se deja de utilizar porque es un combustible que se utiliza para dos cosas: para el arranque del horno, cuando por un mantenimiento se para la producción, y también para estabilizar el calor del horno, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, en Villeta también lo que implicó el proyecto de inversión fue la compra de un secadero y de un molino de cemento. Justamente el molino de cemento tuvimos la posibilidad de recepcionar hace poco tiempo, porque estaban pendientes de realizarse una serie de reacondicionamientos y detalles finales que llevó mucho tiempo hacer. Pero el molino funciona. El secadero también funciona. El secadero, después de un periodo que tuvimos parado porque nos faltaban unos componentes, ahora de vuelta está funcionando. Produce la cantidad que debe producir según los manuales, y en general el cambio de combustible implicó abaratar sustancialmente el costo de la adquisición del combustible, justamente porque era prácticamente la mitad de precio comprar coque versus comprar fuel oil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en ese caso? Que abaratamos muchísimo el costo de adquisición del combustible. Sin embargo, la diferencia de cambio del dólar
nos patea directamente de manera totalmente sustancial también en ese sentido. Ahora, todo lo que podemos ahorrar en la compra del combustible, nuevamente se nos va ese costo en tipo de cambio, ¿verdad? Lo que me lleva a reflexionar sobre el caso de que se hubiera continuado utilizando el fuel oil, ¿verdad? Iba a ser mucho más caro porque el fuel oil también se compra del mercado extranjero en general y en dólares, ¿verdad? Hoy día tenemos proveedores locales, pero que también cotizan, aunque coticen en guaraníes, cotizan considerando justamente la diferencia cambiaria que pueden tener y por lo tanto se vende caro, ¿verdad? Y la INC compra a un precio alto, ¿verdad? De ese proyecto de inversión, la intención que se tenía era de, por un lado, de cambiar también ciertos componentes de la línea para poder retornar a la producción nominal del horno, que son 2.200 toneladas de producción de clinker por día aproximadamente, ¿verdad? Esa producción había mermado justamente por la falta de inversiones anteriores. Y justo en el cambio de gobierno quedó pendiente la última etapa, la última parte, que era la compra y la instalación de un ventilador tiro horno, que era un equipo que se tenía que fabricar en el extranjero y que pudimos nosotros conseguir destrabar los inconvenientes burocráticos que se tenían, y el equipo finalmente ya se está terminando de fabricar. Según el cronograma, llega a fin de año más o menos acá al país y en los primeros meses del año que viene se instala. Con eso vamos a pasar de una producción de aproximadamente en promedio 1.800 toneladas de clinker por día a cerca de 2.000 toneladas de producción efectiva por día. Esa es la proyección que se tiene cuando terminemos de instalar eso, ¿verdad? De vuelta con respecto a la producción de cemento, ¿verdad? La instalación de un molino de cemento en Villeta lo que permitió es prácticamente duplicar la capacidad instalada de producción de cemento en la INC. Ahora, si consideramos la producción de clinker que es en Vallemí, de igual manera siempre va a quedar un pequeño porcentaje ocioso en Villeta, debido a que la capacidad del horno es inferior a la capacidad de molienda. ¿Y eso cómo complementamos? Solamente con la importación podemos complementar, comprando clinker de afuera. Y gracias a Dios la INC es la única empresa que puede hacerlo eso acá en el país. De 600.000 toneladas que era nuestra famosa INC, 600.000 toneladas año, ¿verdad? ¿En cuánto estamos ahora con todas esas inversiones que se hicieron? Se volvió a recuperar y estamos por encima de las 500.000 toneladas. Las 600.000 toneladas que habían anteriormente realmente son picos que nunca se alcanzaron en la INC. Los reportes anuales son inferiores a eso. Solamente eso se refiere a una capacidad instalada y una proyección, senador, pero no son cifras reales de producción. O sea que ahora tenemos 500.000 toneladas año, más o menos. Producción real. Sí, producción real. Producción en realidad es más, ¿verdad? En realidad es más, pero el promedio justamente está alrededor de eso. ¿Y cuánto de inversión haría falta para producir clinker y no dejar tan ocioso el molino que tenemos en Villeta? Más o menos. Una línea. Claro. ¿Cuánto? 20, 30 millones de dólares. ¿Cuánto? Claro, nosotros estamos apuntando prácticamente, en líneas generales, en dos etapas, ¿verdad? Para cubrir una necesidad inmediata en primer término, es necesario que terminemos de instalar ese ventilador para que nos dé la posibilidad de incrementar en ese 10%, que realmente es bastante, ese 10% de incremento en la producción de clinker. Eso nosotros ya empezaríamos a ver en el segundo periodo del año que viene. En ese interín nosotros vamos también a modernizar la embolsadora de Vallemí, que es una embolsadora que tiene ya 50 años de uso prácticamente, que no se ha modernizado nunca y que es imprescindible que se haga. Con lo cual vamos a pasar de entregar al mercado un promedio de 9.000 bolsas por día a por lo menos unas 15.000 bolsas por día, solamente reutilizando mejor el producto de cemento que hay en Vallemí, ¿verdad? Con una máquina vieja ya se
el producto se retrasa, se desperdicia y no llega como debe llegar a la embolsadora. Y en paralelo al cambio a la embolsadora también estamos adelantando un proyecto de cambio de compra de un molino de cemento, que es una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares, con lo cual sí pasaríamos de unas 9.000 a prácticamente el triple de esa capacidad de producción de cemento en Vallemí. Entonces podríamos llegar a tener unas 25.000 bolsas por día solamente en la fábrica de Vallemí. Ahora, pasando de vuelta a la fábrica de Villeta, que es la que abastece más mercado, donde tenemos un promedio aproximado de 50.000 bolsas. Ahí necesitamos, por un lado, solucionar una cuestión logística que tiene que ver con la descarga del material, que muchas veces también se ralentiza porque el equipo también ya es muy viejo. Hoy tenemos un descargador que tiene por lo menos 30 años de uso, que es una inversión aproximada de 5 millones de dólares comprar una grúa descargadora. 5 millones. ¿Cuánto, presidente? 5 millones. Bueno, y aparte de eso también, comprar una optimización importante sería comprar una paletizadora que va a ahorrar mucho en recursos de horas hombre y de eficiencia en la carga para los camiones precisamente, ¿verdad? En total, yo creo que invirtiendo entre Vallemí y Villeta tenemos hoy día cerca de 25 millones de dólares para que funcione, para que mejore y sea más óptima la producción de cemento. Eso no va a implicar un aumento sustancial del cemento, por ejemplo, en un 20 o 30%. Nos va a llevar a un 10 o 15%, que en realidad en el rubro es ya un aumento sustancial en la producción y el abastecimiento. Con eso nosotros vamos a poder disminuir considerablemente, por un lado, el mercado ocioso que hay, que se nutre de la importación, ¿verdad? Y por supuesto vamos a poder llegar a más zonas también, que es lo que se ocupa la INC, que trata de diversificar un poco las zonas del mercado donde está llegando para que pueda alcanzar a todo el país. Gracias, presidente. A las órdenes. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Permiso. Sí, senador. Simplemente entonces, la disponibilidad en realidad sigue manteniendo sus precios de producción. El consumidor final es donde le está llegando casi duplicado el precio final. Por lo tanto, presidente, lo que yo creo que nosotros tenemos que probablemente ver un poco es este tema de por qué esta escalada especulativa, ¿verdad? Esta escalada especulativa de los vendedores finales, vamos a decir, ¿verdad? No sé cuál es la institución a la cual debiéramos de insistir, de recurrir o de invitar incluso para la próxima reunión a que venga un poco a explicar qué está pasando con eso, ¿verdad? De tal manera que se pueda intervenir, porque en este contexto de pandemia donde las obras son absolutamente importantes para sostener la dinámica económica, nosotros vamos a estar con un grado de especulación de este tipo y entonces vamos a estar penalizando todas las iniciativas, ¿verdad? Gracias. No hay más consultas. Señor Rodríguez, Octavio. Gracias, presidente. Agradecerle, presidente, por su predisposición y vamos a seguir con las consultas pertinentes para que este cemento que hoy es necesario en toda la República, o las obras, es lo que hablábamos, mueve a toda la construcción en todos los puntos y vamos a recurrir y vamos a acudir a otras instituciones para que puedan ayudar a que la gente pueda tener por lo menos toda la información y que nosotros podamos cooperar en eso. Agradezco mucho su tiempo, presidente. Muchísimas gracias. A las órdenes siempre y un saludo para todos. Muchas gracias igualmente, señor. Muchísimas gracias. Bueno, señora Maga, no tenemos más nada que tratar, señor senador. Muy bien. Entonces, sí, senador Querey. Adelante. Un tema concreto.
El otro día tuvimos que suspender la visita a la zona del senador Octavio, ¿verdad? A esta infraestructura construida por razones de seguridad con respecto al tema COVID, ¿verdad? Porque estamos con muchos problemas, incluso entre funcionarios del Congreso y en el ambiente en general, ¿verdad? Pero pudimos coordinar un poco, él me envió las fotos de la infraestructura, es realmente una infraestructura muy buena, y en tiempos de COVID donde nosotros estamos necesitando de espacios, incluso a mí en el Ministerio de Salud me han planteado el tema de que le falta infraestructura, etcétera, y esto está abandonado, y un abandono de una infraestructura, una buena infraestructura, ¿verdad? Entonces, presidente, desde el punto de vista de la Comisión de Obras, en lo personal, a mí me parece que sería importante que la gente de la comisión, la gente técnica de la comisión, ¿verdad?, haga un poco de averiguaciones para identificar la obra con su código, etcétera, etcétera, que están construidos, y hacer llegar una nota, en todo caso, al ministro de Salud diciéndole, a ver, ese perfectamente pueden ser hospitales COVID, pueden ser perfectamente hospitales COVID. Y además está ubicado aquí en el acceso norte, no sé a cuánto de la ruta principal, ¿verdad? Entonces, teniendo el déficit que tenemos en infraestructura de salud, parece que nosotros podríamos decir, bueno, tal obra pública de tal característica que fue construida en tal año, con tal recurso, etcétera, etcétera, solicitamos una explicación de por qué no está siendo utilizada, vamos a decir, a los fines para los cuales fueron construidas, ¿verdad? Y actualmente, incluso ahí, senador Octavio, yo lo que te pediría es si esas fotos que vos me enviaste, si pudiéramos pasarle tanto a la señora Magda como al presidente de la comisión, ¿verdad? Para estructurar un poco esta nota y hacer llegar al ministro de Salud con respecto a eso, ¿verdad? Es todo. Perfecto. Sí. Perfecto. Señora Madre, quería decir algo. La Sí, directora. señor. Le quiero comentar, el senador Octavio dijo que son dispensarios, para que se realizó esas obras para que sean dispensarios de salud. Nosotros comunicándonos con la gente del Ministerio de Salud justamente, nos dijeron que los dispensarios de salud dependen de las municipalidades, no del ministerio. Fue la respuesta que nos dio justamente la señora Gilda, que es nuestra enlace con el ministerio, ¿verdad? Y bueno, yo espero las directivas, señor, y como ustedes digan, como ustedes dispongan, no tenemos problema de hacer los seguimientos y de, sobre todo, así como menciona el senador Querey, que sea de utilidad en este momento que tanto se precisa, ¿verdad? Aguardo directivas, señor, pero quería poner a conocimiento de ustedes que los dispensarios dependen de las municipalidades. Más nada, señor senador. Presidente, Sí, señor. Adelante, senador. ahora mismo ya no es más dispensario, está ya a cargo del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud con COICA es lo que hizo esa construcción. Y hace 5 meses que ya se terminó y está ya muy abandonado. Y ojalá para esta pandemia ciertamente sirve porque es demasiado lindo y grande. Me parece que lo que decía el senador Querey es lo correcto, que hagamos exactamente lo que él dijo. Y Porque sí, una infraestructura que está terminada, si podemos, y que la gente que está bicicleteando y deje de bicicletear se revise y se haga uso finalmente a cargo de quien esté, ya no importa, lo que necesitamos que le sirva a la gente. Y a eso nosotros tenemos que instar e insistir. Así que eso yo les pido, señora Amada, una vez que el senador Octavio nos haga llegar, si tenemos que hablar con el ministro, vamos a hablar, le vamos a decir, mire ministro, esto está aquí, ¿qué es lo que está pasando? Senador Querey quería decir algo. y ponerle, presidente, yo esta tarde mismo puedo enviar a vos y a Magda también todas las fotos que hay, 20 esa clase. Yo uno nomás te envío y después los 20 igualitos. Y Perfecto. está demasiado bien terminado todo ya, solamente está muy dejado. Y alguna parte se está robando la iluminación, ya verdad. Bueno, perfecto, senador, me parece correcto. Senador Querey. Uno, formalizar, ¿sí? Sí. O sea, lo que se hable, y yo te digo por experiencia personal, señora Magda,
la limitación en la capacidad ejecutiva de esos contactos, incluso de la persona que citaste. Yo te doy fe de eso y se lo puedo decir públicamente. Es decir, nunca responden totalmente a iniciativas incluso que pudieran ser favorables para la institución. Hay un nivel de, en serio, de una limitación ejecutiva importante ahí, ¿verdad? Yo no sé, ya no entiendo más cosas, que yo soy médico, entiendo del tema, propuse varias cosas y todos han terminado en el OPAREI, como para decirlo sencillamente. Por lo tanto, debemos formalizar esto a través de esta nota, esto que habíamos planteado, y eso, disculpen, me olvidé de otro punto. Gracias. Coincidimos, entonces vamos a hacer ese trabajo. Una vez que le haga, senador, por favor, hacerle llegar a nuestra directora y vamos a operar para que por lo menos desde la comisión nosotros podamos insistir y decir esto está disponible y en este momento que se habla de necesidades tenemos 20 aquí cerquita nomás. No sé si hay algún otro tema. Senador Rodríguez. Gracias, presidente. Muy bien, entonces quedamos hasta la próxima, hasta mañana. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, señora Mara. Hasta luego, senador Querey, senador Muchas Octavio. gracias. Gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego.